están, gente de familia, amigos, desconocidos? Estamos aquí otra vez. ¡Jovencitos! Estamos de regreso un día más en el podcast. Don Juan, ¿cómo estamos? Muy bien, contento de poder grabar otro día más, otro podcast. Y otra vez, como siempre decirle, estamos aquí en nuestro querido estudio. Ya ahorita ponemos firma, la próxima semana le llegamos con contrato al profe para que digamos ya poner de una vez el nombre, quién lo está usando. Entonces, estamos aquí contentos y hoy tenemos un tema muy cotizado para nosotros y que también en la parte se une, no en el entretenimiento o en la parte de programación, sino en la parte de la sección de nuestro canal de extras, pero también combinado con cierta parte de la tecnología, no lo dejamos de lado en ningún momento. Entonces vamos a encontrar la forma porque al igual que todo, la tecnología llegó a ayudar a avanzar el tema de hoy, que sería prácticamente, don Juan, la música. Entonces, eh, vamos a hablar un rato la cuestión de la música, los temas, ¿cierto? Es una parte un poco personal. Entonces, don Juan, ¿cómo estamos? ¿Alguna opinión sobre esto? Muy bien, muy bien. Pues vamos, en este podcast vamos a hablar un poco sobre, en nuestro punto personal, cuáles han sido, digamos, nuestros gustos musicales o influencias musicales, digamos, que nos han definido que han definido nuestros gustos, y pues, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra parte, bueno, yo soy placa 2002, don Juan, Cero, cero. placa 2000. Exactamente. Decimos en una época donde prácticamente eran los años 2000, ya a nivel de música ya Vive, pasaron grandes hitos que empezaron a desarrollar lo que hoy conocemos como el género, varios géneros, pongámoslo en tema centrado, los géneros, que sería el rock, el metal, el pop, la disco, eh, las clásicas, un montón de géneros que ya se crearon a lo largo de las siguientes décadas o en el último siglo, porque estamos ahora en el 21, perdón, y en el pasado 20, siglo 20, se generaron varios empezaron, géneros. sí, generaron varios movimientos de música, pues muy famosos. Para un poquito de contexto, pues nacimos en la época de los 2000, donde ya hubo una transición de música, donde pues mm, digamos que los primeros años de los 2000 todavía había influencia de los 90, pero ya entrando pues a los 2000, ya hay un cambio totalmente, pues cambio De generación. de siglo, ¿verdad? Entonces, mm, mm, para un poco más de contexto histórico, pues nacimos en la época donde ya hubo una transición, sobre todo a nivel de América Latina, cuando ya dejamos de consumir mainstream inglés y estadounidense para pasar nosotros más bien a producir mainstream latinoamericano, donde el género urbano latino pues empieza su auge, ¿verdad? Y lo que hoy le conocemos como reggaetón, Que ha evolucionado lo que hoy que se conoce como trap. exactamente lo que se conoce como trap hoy, pero que a lo que quiero llegar fue una época de cambio para Latinoamérica, porque dejamos de ser consumidores a ser consumidores y productores Productores. de música a nivel nacional, incluso internacional, porque muchos éxitos de reggaetón han llegado pues a la comunidad inglesa o tienen su propia versión en inglés, que es en algunos casos. Pero bueno, De de hablar nuestra de era, ese tipo, antes correcto. de nuestra era, pues em, en los 2000 se venían atrás, procedían ciertos géneros de música que pues definieron el mainstream, definieron el grueso del mercado durante casi la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Y también, también dejaron cambios y marcaron pauta en la gente y en las diferentes, pongámoslo así, tipos de poblaciones a lo largo del tiempo. Como por ejemplo, retomámonos tal vez que años 70, por ahí, más o Años menos. 70, sí. Entonces ahí empezamos bueno, ya venían algunos géneros, como venimos hablando, la música clásica. No nos vamos a remontar
tanto tiempo, año 400, no tampoco, que ya la música ya venía establecida, los sonidos, la gente de orquesta más que nada, que antes eran nada más percusiones, eh, la parte de sonidos De de viento, de guitarras, de flauta, cuerda, correcto. exactamente. Ya venía un sonido clásico de banda, de orquesta, como le digo, la parte de ópera, lo que se escucha que en muchas películas que nada más son las trompetas, las guitarras, para la parte de ambientación, más que nada. Y era música, obviamente, para la gente de la alta sociedad, no todo el mundo tenía No, acceso a no tal todo el música. mundo, sí, eso es importante, lo que dice Adrián, en el siglo XX se da una revolución de consumo de música porque dejamos de segregar géneros para las clases sociales y cuando empieza lo de esto del mainstream, pues, mm, pues ya el género ya el género no tiene condición social. Cualquier persona con acceso a la radio, a la televisión o yendo a cualquier tienda de música, pues podía comprar, sí, podía comprar cualquier tipo de música que quisiera. Entonces se elimina como ese estigma, ¿no? De que cierta música estaba para cierto grupo. Pero no siempre fue así, ni siquiera en el siglo XX. Si hablamos para hablar de la revolución del rock en los 70, tenemos que remontarnos a finales de los años 40, principios del, de los años 50. Ya el mundo ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Se venían nuevas corrientes de moda, de ideas, de estilo de vida, ¿verdad? Después de la guerra. Em, la cultura afroamericana en Estados Unidos tenía dos géneros pues, tres géneros en realidad, que eran los que estaban, pues, y recordemos que en esos tiempos todavía estaba la segregación racial en Estados Unidos. Y era Entonces, bastante fuerte en ese entonces. exactamente, entonces habían tres géneros que se decían que eran solo para ese grupo de personas, que eran el jazz, el blues y el gospel. Em, bueno, pues, mm, para más resumida la historia, ya en los años 40 empezaron a salir los primeros instrumentos eléctricos, llámese guitarras y bajos, la batería como la conocemos, cosas de ese estilo, ¿verdad? Eh, Se da el primer avance tecnológico, exactamente, empezando la tecnología a dar cambios, como bien lo hablamos en el podcast anterior, creando un sistema que combina la parte ficticia de lo que es la electricidad con algo, con la con la parte, parte con la física parte normal, física que serían de las la... cuerdas, la carcasa, creando un producto al final. Entonces, para que vean que ya la tecnología poco a poco, aunque sea en otros ambientes, como es la música, también hubo y creó pautas, siendo esta de la madre Correcto. o el punto y aparte para muchas de las cosas que hoy en día conocemos y es normal. Sí, bueno, en los años 50, eh, uno de los primeros nombres famosos que vamos a mencionar es este señor Elvis Aaron Presley. El eh, rey. pues era de la etnia de los blancos, como se le decía en aquel entonces, ¿verdad? Pero él siempre tuvo curiosidad por la música afroamericana, y él decía que los afroamericanos disfrutaban más la música porque ellos bailaban y se movían al son A de la son de la música, música. ¿verdad? Entonces él quería combinar ese mundo con la música que era para los blancos, entre comillas. Entonces, él experimentando, él componiendo y demás, logra o es uno de los primeros en lograr lo que se conoce como el rock and roll, término que lo acuñó un locutor de radio, no lo acuñó él. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, al ser el primero, al ser el pionero y pues eh, tener que, tener que Empezar a jugar con sí, ciertas músicas. exactamente. Y en una sociedad como era la de los años 50, Elvis Presley es mal visto, sobre todo porque decían que su tipo de baile que él ponía en las canciones no era moralmente bueno para la sociedad de aquel entonces. De hecho, como dato, pues a Elvis Presley lo grababan siempre la cintura hacia arriba para que no se viera cómo bailara. Entonces,
Pero bueno, esos son en los años 50 y en los años 60, más que todo la segunda mitad de la década de los 60, pues empieza a generar el movimiento hippie, ¿verdad? El movimiento De de amor y paz. exactamente, de no tanto a la guerra, sino más a la comprensión del ser humano como persona. Y aquí vienen pues a jugar un factor muy importante, es cuando aparecen en Estados Unidos los Beatles. Eh, Bueno, tienen, en Inglaterra. perdón, en Inglaterra, sí, en Liverpool. Sí, 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 ahí está, ya tiene el dato malo. En vez de segregación racial lo hicimos en Continental. Eh, ok, entonces aparecen los Beatles con otro estilo de música totalmente diferente. Ya a los Beatles se les considera pues un grupo de rock como tal. em, y pues un estilo de música diferente, como habíamos dicho, más enfocado pues a lo hippie, a, a- al, a la comprensión del ser humano, a la convivencia como tal. Recordemos Se combina la música con el mensaje tras la exactamente. música. Recordemos que en la era de en finales de los 60, principios del 70, estalla la guerra en Vietnam, entonces estaba la Guerra Fría en lo más y mejor, entonces ese contexto sociopolítico y socioeconómico eh, influye, vamos a ver a lo largo las historias que nosotros contamos, vamos a ver cómo la situación política actual del mundo influye en la música o en la manera de pensar de los artistas de ese momento, y no solo en la música, en la pintura, en la escritura, en la escultura, casi cualquier forma de arte se ve influenciada por la situación política, social y económica en la que el artista está en ese momento. Eh, bueno, los Beatles son un éxito Fueron un En éxito y son un Inglaterra, exactamente. exactamente. Van a Estados Unidos, es otro éxito igual o mejor. Ya está la cultura hippie. En los 70, ya como tal, cuando ya entramos, empiezan a salir otra, y casi que con el mismo corte de género, ¿verdad? Pero ya empezamos a ver artistas de la talla de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, del grupo Cream, el cual sale Eric Clapton. mm, Grupos, digamos, de lo que hoy se le denomina rock clásico, ¿verdad? Esa onda de Eagles, de Lynyrd Skynyrd, igual, de Jimi Hendrix, de Prince, ¿verdad? Toda esa parte. Pero aquí vamos a hacer una pequeña parada, un pequeño inciso, porque resulta que, eh, bueno, finaliza la guerra de Vietnam, la situación sociopolítica se calma, por así decirlo un poco, Entre ¿verdad? inmensas comillas. Exactamente, todo vuelve a una normalidad y eh, ya no hay un movimiento, bueno, Estados Unidos, bueno, la OTAN como tal, se le considera perdedora en la guerra de De Vietnam, Vietnam. entonces hay como unas influencias ahí como más oscuras, como más depresivas, si se le puede decir, ¿verdad? De una forma. Y sumado a esto, pues algo que termina De suceder. de mermar el movimiento hippie es el suceso que hace Charles Manson en los 70, ¿verdad? Oh, Con la secta de la familia. Entonces a Charles Manson se le relacionaba con el movimiento hippie antes de lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, mm, y el movimiento hippie, la paz y el amor se deja de un lado, pero para dar paso a un género un poco más serio, con más compromiso, más oscuro, pero esta revolución se vuelve a dar una vez más en Inglaterra. En Birmingham viven cuatro jóvenes en aquel entonces, en los 70, viven en una comunidad de Birmingham bastante religiosa para la época. Eh, Ellos como manera, no de ateísmo, sino como de protesta, llevan un poco pues la contraria a estas creencias católicas que todavía estaban muy arraigadas en esa parte de Birmingham. Eh, y en los años 70 surge el grupo Black Sabbath. Hoy se le considera doom metal, pero en aquel entonces se le considera como los padres del metal de hoy en del día. metal de hoy en día, Los padrinos exactamente. prácticamente. No, en realidad los padres. Si no saben quién es Black Sabbath,
Aquí les dejo una pista. Ahí suena uno de los éxitos de Black Sabbath, que fue compuesto en un rato de almuerzo. Entonces, el Paranoid es la prueba de que no siempre hay que pensar mucho para hacer un gran éxito. Algo sencillo, algo que se les ocurrió de momento, pues terminó siendo el poder éxito, de la imaginación. exactamente, el éxito pues del álbum Paranoid, del mismo nombre. Black Sabbath, pues ha sido polémico. un poquito, pero ya para terminar este inciso de cómo es que el rock y el metal surgen y van en paralelo hasta el día de hoy. Reside precisamente en el primer álbum, un álbum se llama Black Sabbath, igual álbum homónimo. Su estilo de música no era esa de alegría, y eso lo lograron captar la gente de la productora con la que se grabó el primer disco en aquel entonces. Entonces quisieron llevar más allá esa idea, no solo plasmarla musicalmente, sino visualmente. Y qué mejor manera que, bueno, pues que las portadas. Las portadas de los álbumes, correcto. La portada del primer álbum de Black Sabbath era diferente a lo que se veía en el movimiento hippie. Ya no habían rosas de colores, ya no habían colores llamativos. Era con tonos oscuros. Exactamente, eran tonos oscuros, negros. El álbum, si vos lo abrías, tenía como unas rosas negras. Ya era algo totalmente diferente a lo que el mundo había visto cuando fue el movimiento hippie. Pero hay una anécdota que lo hace más famoso y que le da ese sello de algo más de misticismo, ¿verdad? Es precisamente pues la mujer que aparece en el álbum de la portada. Black Sabbath, que se llama curiosamente Black Sabbath, para darle un poco de contexto al nombre de la banda. Se llama Misa Negra. Es la Misa Negra, lo que la Inquisición persiguió durante muchos años. No es un término que define a la banda, simplemente es parte de ese contrario, del tema. parte de ese contrario a la religión que caracterizó a Black Sabbath en sus primeros álbumes, a esa protesta. Bueno, la mujer que sale ahí, pues mucha gente asegura, el mismo fotógrafo asegura que no estaba cuando se tomó la foto, y pues que después apareció. Pues ya eso es más una leyenda urbana, pero terminó de darle pues ese misticismo al álbum. Bueno, terminar ese inciso y volviendo a la línea temporal, los 70, aparte de la excepción de Black Sabbath, pues empiezan los grupos de rock clásico que uno conoce, ¿verdad? O por ya darle un poco de sazón, un poco más otro tipo, porque también no solamente otros tipos de rock, sino también las tonadas alrededor del tiempo fueron cambiando. Si uno lo puede empezar a notar desde que Elvis Presley, el rey, empezó con la parte del el solo de guitarra combinado con el ritmo del blues y el jazz, a cambiar la parte de Queen y los Beatles. Correcto. Las tonadas diferentes, un poco más melodiosas, y cambiar el tono oscuro de batería con más sonido de guitarra que tocó Black Sabbath a los inicios de los 70. Llegan otros estilos, como digamos ya un estilo clásico que uno cuando piensa en rock and roll o en rock, nada más la palabra rock, no la piedra, no el de la W, no el Dwayne Johnson, sino ya otro tipo de tonada que dice, ya empieza otro tipo de rock and roll electrizante, un género que ya la gente al escucharlo dice, ya sé quién es. Y para que me entiendan un poco mejor, nacen uno de los grupos alrededor del 75, nace uno de los grupos que hoy en día se conocen como, y también padres de uno de los tantos géneros y tonadas del rock and roll. Creo que con esta ustedes sabrán quién es. Les dejo la pista. Claro, ahí sí dice que se funda en los 70, que digamos es uno de los primeros pioneros de lo que se conoce como hard rock. Veníamos del rock normal de los 70, y pues AC/DC junto a otros grupos pues dan las bases para el hard rock, algo que venía también como agarrado del metal, pero que el hard rock es importante porque definiría la siguiente. Cuando entramos en los 80, dos géneros dominan las productoras.
durante los 80, y esos son el hard rock y el glam rock. Es correcto. El glam rock son estos El grupos sonido de la parte extravagante. Exactamente. Son estos, para que ustedes lo entiendan, el glam rock se le considera estos grupos de música que visten de forma extravagante, que muchos tienen el pelo largo, algo así como Twisted Sister. Twister Sister es- prácticamente se es- puede decir el mejor referente de glam rock de glam rock, posible. exactamente. Eh, ¿qué es lo que pasa acá? Pues sale como esa parte seria o incluso de conciencia de los 70 y en los 80. En algunas partes del mundo, obviamente hay excepciones a la regla, pero en muchas partes del mundo se entra en esta época de felicidad, tal vez a veces de prosperidad económica en muchos países. Entonces el glam rock se vuelve más alegre, se vuelve más de fiesta. Entonces depende, tenemos ahí a Bon Jovi, tenemos a Poison, tenemos a Rat. Unos ya pues ya rozaban el metal, algunos grupos llegaron a rozar el metal, pero la consigna del glam rock es ser una melodía o una letra más alegre, más de fiesta, más movida Una para lo parte mismo, para motivadora. levantar el ánimo, exactamente. Bueno, de la parte, como paréntesis, en el álbum de Twister Sister, la única que yo digo, quitando el famoso We're Not Gonna Make It o I Wanna Rock, el Correcto. único sería que Born in Hell, que sería la única tonada de ese álbum que yo digo, la he utilizado para momentos donde uno dice, me calienta la sangre. Entonces al final, y lánzaselo a tu peor enemigo, esa es la única tonada que nada más rescato de ese álbum que sí se diferencia en el género que se está manejándose. Pero también, cerrando paréntesis, paralelamente, a partir ya a finales de los 75, para ya entrar a los 80, como dice Juan, también fue generándose otro tipo de rock mientras nacía. Se viene generando lo que sería el hard rock con diferentes ramas. Y yo creo que ya entrando en parte de los 90, llega también otro tipo de hard rock, otras bandas que al final combinan la parte, lo que sería la parte del romance, la parte de... Más que nada eso, la expresión De más hecho, que nada, la expresión. em, Entonces, se suele decir, de hecho, que en la década en la que más balada de rock se hizo fue en los 80. Entonces es una idea del movimiento que supuso los años 80. De hecho, hubieron bandas que pues tuvieron que cambiar un poco su rumbo, ¿verdad? De la música. Por ejemplo, un caso muy famoso es el caso de Scorpions. Empezaron con metal como tal. Los primeros álbumes de Scorpions, pues se ve claramente, se escucha, perdón, más bien claramente que su intención era la música metal. Pero ya para los 80, pues cambian su género al hard rock y hasta el día de hoy, pues se ha mantenido como una banda de hard rock, ¿verdad? es correcto. Ya entrando también, igual en los 90, como yo dije, también se va abarcando también parte de esto. El rock también cambia, pero también se mantiene con ciertos matices de sus predecesores. Y entonces nacen bandas bastante conocidas y que también marcaron una generación de jóvenes que durante los 90 también de, hubo una gran transición. Lo hemos hablado aquí de los famosos y los queridos 90, de que además de las tecnologías fueron avanzando poco a poco, también nuevas creaciones fueron surgiendo, tal vez también, perdón, nuevos géneros de música fueron naciendo. En este caso, nació una banda alrededor de los 90 con bastante popularidad y que llegó en una etapa donde el mundo llegaba en muchos cambios, la tecnología aumentaba, las masas aumentaban, también el, fana- el fanático aumentaba, entonces llegó un momento donde también las drogas, el alcohol, los vicios, la parte donde se dice la figura del rockstar, o sea, la Sí, superestrella, se empezó como aparte a es idolatrar en ese entonces. parte de los 80, lamentablemente en los 80. En los 80 mm, hay hay dos eventos a nivel social y político que disparan esa figura del rockstar, esa figura de la fiesta, por así decirlo. Una es pues la revolución sexual en Estados Unidos y la otra es la proliferación de la cocaína, sobre todo en el estado de Florida, que era donde más se podía conseguir este Encontrarse. tipo de producto, ¿verdad? Em,
lamentablemente, pues a mitad de la década de los 80, ese movimiento glam rock, ese movimiento del rockstar, de la figura que nosotros conocemos como tal, mm, se topa de bruces con dos cosas. Primero, pues el SIDA se había estudiado desde los años 50, pero no empezó su proliferación a nivel del mundo hasta los años 80, hasta el 85, que fue que empezó la epidemia del SIDA. En los 80 no había cultura de protección, no había cultura de nada de eso, entonces una enfermedad de esas se propagaba muy rápido, sumados a que muchas veces en esas fiestas, en esos lugares, cosa que, hago un paréntesis, Freddie Mercury en vida llegó a ser una de esas fiestas, está retratada en la película de Bohemian Rhapsody, pero lo que se retrata ahí no es ni la mitad de lo que pasó en esa fiesta. O sea, estamos hablando de un descontrol total. De ahí sí. Se Exacto. la pasaban muy bien. Eso es lo que pueden tener ustedes como resumen. Se las pasaban muy bien. Exactamente. Es la definición desde hace tiempo, no solamente igualmente, ya en épocas de los finales de los 80, en los 90, se llegó a proliferar un poco más este problema, pero ya desde antes No, se había estas disparó. O fiestas. sea, el virus, como te digo, se empieza a mapear y se empieza pues a reconocer como tal en los años 50. Pero digamos, vivíamos de los 50 a los 70, vivíamos sobre todo, digamos, en el primer mundo, en el tercer mundo más, pero en el primer mundo que siempre es lo que lidera todo en tendencias de cultura y de sociedad. Hasta los años 70 fuimos o fueron más bien en el primer mundo una sociedad todavía muy conservadora. Por eso no, ese tipo de enfermedades pues no se proliferaban tan fácil. Pero como te digo, a la hora de llegar a los 80, sumado a la guerra contra las drogas, especialmente cuando ya la DEA empezó a identificar de dónde era que venía el tanto tráfico de estupefacientes, ¿verdad? Que después se descubrió que eran ciertos mercados de América Latina, que no voy a decir porque todo el mundo sabe dónde es. eh, Van mermando un poco esa figura del rockstar, pero se logra mantener hasta finales de los años 90, ¿verdad? Ya justamente ya en los 90. Finales de los 80, perdón. Yo creo que en los 90 la banda que llegó entre varias, yo tengo una que también, combinando éxito, llegar a ser conocido mundialmente, también expandir más el tema que estamos hablando de que la figura entera, todo lo que conllevaba ser un rockstar en ese entonces, yo creo que, y voy a ponerles igual la pista para que tengan presente una de las bandas de ese entonces, de los 90s, es esta. Guns N' Roses. Que, de hecho, Guns N' Roses mantiene su línea de hard rock, pero digamos, es importante mencionar que en los años 90 el rock como tal, bueno, aparece el rap, que iremos hablando después. El rap en realidad aparece en los 70 en el Bronx, pero vamos a ir, su evolución es a los 90. Bueno, volviendo en la línea del rock, pues en los años 90 hay grupos de hard rock, por ejemplo, Guns N' Roses, pero el movimiento del rock se ve o se va más hacia el lado del grunge. En los 90 volvemos, se pasa esa época ya de felicidad, de la felicidad construida a nivel de sociedad que había pues en ese entonces, y sobre todo en la sociedad estadounidense y británica. Vuelve otra vez esa época de protesta, esa época de seriedad. Es cuando pues surgen las bandas de grunge, que en su mayoría creo que son estadounidenses. Grupos como Nirvana, que de ahí que fue creo que el mayor rival de Guns N' Roses en ese entonces. Comercialmente sí, porque digamos era como la competencia. Lo que pasa es que Nirvana pues duró poco, ¿verdad? Sí, por razones que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, descanse, pero de ahí nacería la base para Foo Fighters. Grupos como Soundgarden, Audioslave, Alice in Chains, Radiohead, REM,
Temple of the Dog, o sea, un montón de grupos vienen a hacer el grunge y el grunge otra vez vuelve, tal vez toca con temas un poco más serios, no tanto, pero vuelve más que todo como para hacer una crítica hacia la sociedad actual de aquel Un entonces, ¿verdad? romanticismo, Es como un prácticamente. romanticismo, correcto. Y donde su base es, digamos, es el cuestionamiento realmente de que si vivimos bien, de que si hay justicia social o, o que o que si realmente hay que hacer algo, ¿verdad? Para muestra un botón, en los años 90 también surge muchos del rock en español, es de los años 90, donde, donde Sudamérica venía saliendo de sus dictaduras, ¿verdad? Desde el siglo XX, donde también hay una protesta, ahí hay algo ahí, ¿verdad? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, los que han escuchado Soda Stereo es más poético. Bueno, Cerati era más, que fue También se que- aprovechó mucho estas décadas para, con todo lo que hemos hablado, fue en los 90 como un momento, una década de mucha revolución en muchos sí, aspectos. es que digamos, en la sociedad de Pero al los contrario, 90, haciendo un paréntesis ahí el tema, revoluciones no como se dieron en los 60, que eran marchas a favor para hacer valor a la paz. Aquí lo eran las protestas, que era sangre de plomo o lo hace o la libertad. Así sencillo, entonces sí, se volvió los 90 pues fue una época violenta los 90 desencadenó pues una serie de acontecimientos que de bastante hecho fuertes. Estados Unidos pues todavía vive hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, fue una época, como te digo, fue una época más de descontento porque la sociedad, la sociedad se da cuenta de que pues que no era tanta la felicidad que, digamos, que se habían tomado muy a la ligera la vida en los años 80, entonces pues ahí es donde se da ese problema. Pero digamos, también hay cambios porque ya se viene el siglo XXI, ¿verdad? Y el siglo del 2000, el cambio de milenio, ¿verdad? Entonces, es ahí pues donde también tiene parte que ver eso en, en el rock. Pero la parte del rock no, no era solo el rock el que estaba pues proliferando en la época de los 90. Hace poco mencionamos el rap. El rap nace en los años 70 en el Bronx, en Nueva York. Primero como una mezcla entre funk, folk, afroamericano, con, con letras que rimaban, pero que te decían a velocidad rápida, ¿verdad? Casi como un hablado, no cantado. Y es hasta los años 90 pues cuando prolifera en la... Con la llegada principalmente de exponentes famosos, voy a decir dos nombres que prácticamente para mí fueron durante esa época reyes de la parte de lo que fue después del hip hop clásico, luego el hip hop que llegó a ser un poco más suave. Ellos cambiaron con lo que fue el hip hop de los 90, que son igual libertario, retador, que fue Correcto. principalmente porque aún se vivía en esa época, como dijimos, que el rock, la música en general, se, en general todo se vivía en una época bastante revolucionaria, donde era en parte plato a plomo. Ujú. Entonces, Sí, prácticamente yo creo que Tupac y Biggie, Big Popa, creo Big que Popa. fueron Ujú. los exponentes más grandes en este Big Popa entonces. no. Bueno, sí, ese era el nombre, el sobrenombre, Big Sí, sí, Popa, pero el nombre artístico es Notorious Big, es el, correcto. el que Que hace eran dos exponentes exactamente. Bueno, del rap y en ese no solo entonces. ellos, pero para entrar un poco de contexto, eh, el rap pues apodera de la cultura afroamericana y se utiliza como una método de protesta, porque recordemos que en los años 90 proliferan grupos criminales conformados mayormente Pandillas. por afroamericanos, las famosas Los pandillas. famosos Creed y los Blood. Exactamente. Que estaban divididos en zonas totalmente, en parte también de California y Miami, que era la parte Tanto en Miami no, se da más que todo en California y en Nueva York. es correcto, Ujú. perdón, que es la parte, si bien en secciones para los de nuestro querido país y para los de Latinoamérica, bueno, muchos conocen, si una ciudad tiene o un estado en muchos casos de la zona este del barrio va a ser un grupo, la zona oeste va a ser otro. Entonces Correcto. esa era la visión que ellos tenían en ese entonces, que hasta hoy en día continúan. Ya no es tan fuerte, ya no se habla tanto, pero si usted se mete con ellos o investiga un poco, hoy en día siguen siendo bandas
de nombre por aparte de los hechos que han causado alrededor, o sea, son de ver y de cuidar, pero en ese entonces era el explotar de ellos, era su pico, su auge, y eran bandas totalmente peligrosas. Era peligroso, o sea, eran bandas que tenían acceso a armas, muchas veces Pandillas en toda la extensión de la palabra. que basaban sus ganancias ilícitas en venta de drogas y otros aspectos, ¿verdad? Criminales. Dentro de todo este ambiente de tensión, pues evidentemente por ese tipo de comportamiento se vuelve a dar otra ola de segregación racial. Sí, como, como les decía, pues esa parte de la criminalidad que se dispara, sobre todo en, en los grupos afroamericanos, es lo que lleva pues a la proliferación del rap como tal, como música, ¿verdad? Primero como, ¿cómo les explico? Como una forma de desafiar al rival por medio de canciones, y cuando ya se pone serio, cuando ya se empieza pues a producir este tipo de música, bueno pues ya es como una Era más, manera de protesta. sí, pasaba más, Exactamente, más no una, solo a una forma de expresión, ya, más que todo también a una crítica social, ¿verdad? principalmente Sobre eso todo por la parte afroamericana, que todavía tenía y, sus roces con la comunidad en Estados Unidos, entonces fue como una liberación, fue una forma de, como dice Juan, de expresión, pero que también rompió límites metiéndose con figuras políticas, con la sociedad en sí, con la ley, entre ellos, entre bandas, entre problemas, entre artistas, con declaraciones ofensivas. Vea, un ejemplo de este es el famoso em, rap, la famosa canción Hit 'Em Up de ujú, Tupac, de que Tupac. entrando un poco en Después historia, Tupac lo metieron en la cárcel por un problema que tuvo después con Big E y con Puff Daddy. Uno era el amigo y el otro era de un compa, pero también de una jefe, una disquera, la famosa Bad Boy Records. ujú, Entonces, se dice que en palabras de él, él sufrió un atentado entrando al edificio de Bad Boy Records a grabar con ellos y dos asaltantes lo balacearon. Y al final, ellos dice que no le ayudaron, entonces al final él terminó herido en un hospital y también lo metieron a la cárcel después de eso, debido a unas declaraciones que él había hecho, unos problemas en los que se había metido. Pasó un tiempo en la cárcel, luego lo sacaron y Biggie lanzó un disco llamado Who Shot You, o sea, ¿a quién te disparó? Entonces, él se lo tomó personal de que ellos fueron, Big E y Puff Daddy, Diddy, el famoso Diddy, quien mandaron a matarlo, pero no lo lograron. Y por eso no lo ayudaron y más bien se sorprendieron esa noche. Entonces, al final, él lanza el famoso disco de Hit 'Em Up, un álbum que rompió y es ícono entre los éxitos de los 90, porque ahí le lanza, ¿usted quiere insultar al rival? ¡Pum! Tome. Ahí está todo lo que él pensó y dijo sobre esos dos, a la disquera y a todos los relacionados. Era como prácticamente el grito de guerra, porque había prácticamente, salió con sangre de la prisión, con otro compa llamado Suge Knight, que era dueño de otra disquera, que era, si no estoy mal, la Dead Road. Death Row, Y ujú, entonces ahí salieron otros artistas como Dr. Dre, Snoop Dogg. Snoop Dogg, Entonces estuvieron en esa que de disquera. hecho Snoop Dogg al principio no era Snoop Dogg, era Snoop Doggy Doggy. De hecho, la canción Nothing But a G-Thing, que la canta con Dr. Dre, pues era un Dr. Dre y un Snoop Dogg jóvenes. eh, Él todavía se denominaba como Snoop Doggy Doggy hasta que pues ya se quedó como Snoop Dogg. Sí, exponentes de los 90, Snoop Dogg, Notorious Big, Tupac, 50 Cent, creo que Sí, empezó en por ahí los, también. creo que más de los 2000, pero fue influenciado definitivamente por esa época. Y Eh, también esos artistas Ujú, combinando, hablando a nivel de artista, lo que generó ese tipo de música, también la tecnología en ese entonces, porque dijimos que no íbamos a dejarle el tema de lado, también ayudó, porque la tecnología de las disqueras en ese entonces, ahora que los álbumes también no solamente se sacaban en discos, sino también en en cassettes, cassette, correcto. entonces Ujú, la parte de mercancía que las disqueras, que los artistas podían utilizar para hacerse más conocidos aumentaba.
hizo que en esos años el internet estaba surgiendo, estaba avanzando, entonces era como también otra fuente, una fuente terciaria para poder agarrar ingresos, hacerse conocidos no solamente regional o a nivel nacional, sino internacionalmente. Entonces también hubo repercusiones, por ejemplo, para matar el tema de Tupac y Tubi, vaya la redundancia o la referencia que les hago, los dos murieron en esa época porque a Tupac lo mataron en un atentado precisamente en una de las últimas peleas, si no la última pelea de Mike Tyson con el título en Las Vegas, lo mataron en un atentado. Y luego tiempo después murió Biggie en otro atentado. Entonces los rumores dicen de que tanto las dos bandas opuestas, bajo los nombres de los diferentes directores de las disqueras, que eran aliados de las bandas. Uno, digamos, los de Tupac, que era el grupo de Death Row, al mando de Suge Knight, estaban aliados a los Blood, y la disquera al mando de Puff Daddy, Diddy, estaban aliados, bueno, que era Bad Boy Records, estaban aliados a los Creed. Entonces, uno la zona este y otro la zona oeste. Entonces, al final se dice que como tenía esas relaciones y era muy fuerte el tema, las bandas en ese entonces, en su apogeo, como dijimos, se dio este tipo de problemas. Entonces, al final también, retomando la parte del rock, el ejemplo que les dimos de Guns N' Roses, la parte de las adicciones, Slash es el mejor ejemplo que tenemos, que Slash era drogadicto, era alcohólico, tuvo problemas de drogas y de drogadicción, y cuando ya se metieron otras drogas, los hongos, las anfetaminas, no solamente la cocaína, sino un montón de drogas y también la sobredosis. Era bastante común y más de una vez él mismo lo narra, que él vivió una intoxicación por sobredosis. Es un ejemplo viviente, obviamente el ejemplo perfecto de la vida que uno puede decir, este hombre es superhumano, es Ozzy Osbourne, pero ese es otro tema aparte de gente superhumana. Eso, Ozzy Osbourne ya... No hay nada que lo mate. Ozzy Osbourne es un caso, pues... Es un caso excepcional porque, bueno, también los Rolling Stones también, o sea, vivieron una vida de vicios y excesos y pues están ahí todavía, ¿verdad? Pues ya de una edad avanzada, pero pues no tiene las consecuencias o las secuelas que esa vida de excesos le podría dejar a otra persona, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se pregunta qué pasó acá, ¿verdad? Otro ejemplo de eso es Dave Mustaine, el de Mega. Dave Mustaine lo cuenta en su libro que él empieza muy temprana edad con la marihuana, después pasa a la cocaína y entre otras. Pero le pasa factura, uno de sus brazos se empieza a paralizar. Recordemos que era guitarrista, además de, de cantante. Entonces, imagínense cómo iba a tocar la guitarra si tenía una mano mala. Una mano paralizada. Por dicha, pudo recuperar esa movilidad, pudo volver a tocar la guitarra y hasta el día de hoy pues sigue la alineación de Megadeth. Pero ahí se puede notar que esa parte de los 90 sí pegó fuerte, no solamente a nivel musical, en avance en la tecnología, ayudó en todo este crecimiento, pero también hubieron consecuencias. Fue una época muy, muy dejada para la historia, porque al final se habla de las creaciones que se hubo, de los problemas que se hubo. Es una época muy relevante en muchos aspectos, pero también que ha marcado tanto puntos positivos como negativos. Ya después entrando a temas, a la otra generación, entramos otra vez a los 2000, como se habló al inicio, y vienen otros tipos de géneros de música, cambia el rock, cambia el pop, se influye más el pop que en la parte de los 2000, en los inicios, como gente más o menos al inicio. ¿Quiénes llegaban a los inicios? Porque yo creo que... Inicios de los 2000 en el pop. En realidad no recuerdo muy bien porque uno era muy niño en aquel entonces, pero yo sí recuerdo, digamos, por ejemplo, Britney Spears, es correcto. En el pop fue en los 2000. Eran canciones, eran artistas. Más que nada se dio una gran época porque antes estaba uno acostumbrado a que si no era un cantante relacionado a uno de los géneros ya mencionados, que era o música clásica o disco, blues, jazz, eso es otro,
el rock o hard rock, ya el metal, que igual como tocamos, algunas bandas eran bandas. Correcto. Entonces llega un auge de solistas, como bien lo dijo Juan, Britney, también gente como, si no estoy mal, nacieron otras personas, no solamente en el género pop, sino también en la música clásica Creo que latinoamericana. creo que fue en los 2000 también que, el- que Lady Gaga tuvo uno de sus apogeos, o ya tenía como varias épocas de apogeo. Una de las más grandes que se recuerda o que representa a ella, pues se da en los 2000, ¿verdad? Ya entrando tal vez tipo 2009 en adelante, ya en la década de los 2010, una década muy querida y recordada, y por uno también. Al igual que los 90 surgieron nuevas creaciones, nuevos productos, la tecnología siguió desde los inicios de los 90 y anteriormente hasta ya después en los 2010, influyendo en la parte del reconocimiento de bandas, de personajes, ahora más que nada porque no solamente se dio el uso o se dio la fama de los solistas, de los famosos solistas, de que mucha gente nada más se ponía el nombre, bueno, Barney, sus amigos, es un ejemplo, y la gente, bueno, lo que hacía es que aprovechaba, había nada más un solista y la banda. Entonces nadie conocía a los más de la banda. Pero bueno, ya llega gente, por ejemplo, los que me acuerdo más que nada que causaron un punto y aparte en esos momentos, se puede decir es PCI, luego Enfao, que luego el nombre se convirtió en un chiste, el nombre, la banda, con canciones Yo muy... nunca lo pude pronunciar como era, yo le decía como de 30 formas diferentes y nunca pude pues ver cómo se pronunciaba, pero digamos en su momento pues la rompió. Sí, ellos también como PSI. PSI, si no saben quién es el chinito de, de Gangnam Creo Style. que Psy, como se pronuncia, PSI, ajá, correcto. en inglés. Entonces aquí a la comunidad hispanoparlante PSI, entonces de que los gringos y la parte de los subcoreanos se queden ardidos, entonces pero sí, Que de hecho, Psy, bueno, uno de los géneros que está de moda actualmente el K-pop. el K-pop. Se dice que fue un productor eh, coreano que llegó a Estados Unidos y vio el pop estadounidense y quiso llevarse eso, quiso hacer su propia versión, pues en Corea, el que se trajo el pop de Estados Unidos a Corea en los años 90. Pero de hecho Psy fue uno de los que abrió el camino para el K-pop como se le conoce actualmente, ¿verdad? Y hay que decirlo, los dejó prácticamente, o sea, con una puerta abierta, pero esas que uno entra y es de tipo palacio enorme, porque sembró en la cultura popular algo que fue increíble, o sea, rompió, hoy en día, si no estoy mal, tiene más de 1 billón de reproducciones, creo que Ya sí, te sí, confirmo el sí, dato. porque es algo que se ha repetido tantas veces, Oppa Gangnam Style, y ya, De gracias a hecho, ese éxito sacaron otras, pasó algo que ya en la época de los 2010 ya no era tan común, y es que un éxito permaneciera tanto tiempo vigente. vigente. Estamos hablando de que Gangnam Style sale casi a mediados del año 2011, 2002, Sí, 2012, sí, 2012, y se mantiene así hasta febrero, marzo del 2013, cuando ya pues hay otras canciones que lo que superan en nacieron, claro, popularidad. claro, por Eh, supuesto. ya casi te tiro el dato de... Pero sí, ese tipo de canciones, que ya PSI era solista, o sea, no, una cosa es que tal vez hiciera una colaboración con alguien, por ejemplo, Snoop Dogg hizo una colaboración con Snoop Dogg, Sí, que es él la hizo una famosa colaboración. Hangover, Hangover, que correcto. es como decirlo así en traducción, resaca, pongámoslo así, es De hecho, resaca. el caso de Psy es un caso no tan común en la música coreana. No sé si deberían conocer el término. En la música eh, existe algo que se llama One Hit Wonder, que es, por ejemplo, conoces a los Village People, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuál canción es la que conoces? La de YMCA, ¿verdad? Ujú. ¿Conoces alguna otra canción de ellos? Macho. Ok, pongamos ese ejemplo de los One. Un One Hit Wonder es cuando saca una canción que suena en todo el mundo.
pero después sus éxitos se quedan o para una parte del mundo o para una región específica del Correcto. mundo. Eso es ser un One Hit Wonder. YMCA es uno durísimo en los 70 en todo lado. Las otras canciones como Mashuman o las otras que yo no conozco ya no sonaron tanto. Eh, Otro One Hit Wonder muy famoso Y fue... fue el de esta canción de... es una canción indie. Nada más tuvo un éxito. Nacer una canción que es el de, también te lo confirmo, es de la famosa canción Somebody That I Used to Know. Sí, sí, eso puede ser, se puede considerar, bueno, no sé la verdad qué tanto fue después, pero por ejemplo, ejemplos de One Hit Wonder marcados, Es esta, si no lo recuerdo. la que ahora se usa para los memes del Lore, Sí. sí, es, eh, sí, pero digamos, ejemplos de One Hit Wonder, por ejemplo, YMCA, que siempre es el que se me viene a la mente, algunos grupos de pop, de indie, El de por ejemplo, YMCA que está diciendo Juan, ya se las pongo. por ejemplo, ACRG de las Capture, yo no sé si usted llegó a escuchar esa canción, Sí. eso es un One Hit Wonder, por ejemplo. Bueno, volviendo al tema de Psy, Psy es uno de los primeros One Hit Wonders que no viene ni de Estados Unidos ni de Europa, viene de un continente asiático. Entonces es algo que no es tan común en la música, porque después sacó otras canciones que pues fueron éxitos en Corea tal vez, o en algunos, o en varios países de Asia, pero ya no tuvieron el mismo impacto que llegó a tener Psy en su momento. Cyndi Lauper es otra cantante que hace un Cyndi tiempo también Lauper, entre los sí, sí, 2000. ella tiene, de hecho, digamos, es muy fácil, digamos, vos buscas, por ejemplo, te voy a buscar la lista de los, hay una lista por acá que yo he visto hace unos días que habla sobre los Wonder, los One Hit Wonder, sobre todo, digamos, los más populares a través de las décadas, porque en todas las décadas, en realidad, ha habido un One Hit Wonder. Esta es la famosa canción de YMCA. Que también hoy en día se usa para los memes. De hecho, digamos, el término One Hit Wonder no solo el hecho de que, digamos, haya tenido un éxito, un bombazo esa canción, sino que por alguna razón, digamos, un One Hit Wonder puede vivir de los derechos de esa canción hasta el día de hoy. Correcto. De hecho, YMCA sigue sonando hasta el día de hoy. La de Cyndi Lauper de Girls Just Wanna Have Fun Sí, sigue dando boom hasta el día de hoy. En algunos casos hay canciones que se han licenciado, por ejemplo, la de Who Let the Dogs Out, sí, claro. ¿sí? Que salen en Men in Black 2. Esa canción primero fue un hitazo y después la licenciaron en la película. Entonces, cada vez que la película se reproducía en algún lado, ellos tenían derechos sobre eso. O sea, a lo que vamos es que es una canción que fue un boom tan grande que ese artista o ese grupo de artistas pueden seguir viviendo de esa canción el resto de su vida, ¿verdad? Sí, Ok, y van a seguir tengo por con acá reproducciones. los One Hit Wonders en la categoría de solistas. Ok, suéltelos. Déjame ver por acá. Vanilla Ice con Ice Ice Baby del Sí. 89. What I Lie to You de Charles y Eddie, esa sí, sí la conozco yo. Meredith Brooks, que fue en los 90. Four Blondes, What's Up, esa se considera un One Hit Wonder a nivel del rock. I Gonna Be de The Proclaimers también. De hecho, a ver, aquí está, yo no sabía que se consideraba Take On Me de Aja, la de piri pi pim pim pim, esa se considera un One Hit Wonder también. My Sharona del 79, esa sí la ve, aquí están las ACRG también, Sí. de las Capture, entonces también se considera. El caso de las ACRG es particularmente interesante porque el éxito no radica en en la letra o en la canción solamente. Lo que más hizo boom era la coreografía que tenía la canción, porque de hecho la canción de las de ACRG está tomada de una canción de rap del 79, no me recuerdo cómo se llamaba en aquel entonces, pero es la misma letra, nada más con Muchas de las canciones famosas de hoy en día tienen una predecesora. Hoy en día, digamos, son covers. Está pasando mucho en el reggaetón que toman canciones de otros géneros, de otros lados. Por ejemplo, Daddy Yankee, que sacó esta canción hace años que se llamaba Con Calma, era una copia del ritmo de la canción Informer de
de Vanilla Ice también, él dio el permiso y se hizo la canción. Y hay un montón de ejemplos, por ejemplo, Bob Marley tiene ejemplos infinitos de donde sacó ideas de Creo que otras el de canciones. Happy es... No, era Stay With Me. De hecho, Stay With Me es un caso muy particular porque se dice que sí es una copia, pero si usted lo analiza, él copió cosas de acá, de acá. De hecho, digamos, casos de ese tipo, de que si realmente ya, cuando ya no se considera cover, sino ya se considera plagio, hay dos casos muy famosos. Uno es de la canción de Bruno Mars de Uptown Funk. eh, Se dice que esa canción tiene la gente que lo mandó a juicio porque lo mandaron como 10 artistas diferentes. Decía que era que habían tomado partes de la canción para hacer una nueva canción. eh, Al final pues no se llegó a nada, pues se dejó una simple inspiración. Otro que de hecho hasta hace poco estaba en juicio fue Ed Sheeran con Shape of You. Ah, qué golazo. Sí, hay un trozo de la canción de Shape of You que se parece a otra canción que de hecho hasta hace poco fue que realmente Ed Sheeran logró demostrar que realmente él no había plagiado esa parte de la canción, ¿verdad? Eh, otros, Para que vean que hoy por cualquier cosa, a uno lo demanda. no, esa demanda tenía hace muchos años, desde que salió la canción, pero hasta ahora pues se pudo llegar a una resolución. Eh, Hay otro caso interesante también, esto es más que todo de historia. eh, Resulta sucede que se generó una rivalidad entre el que compuso la canción de Back to the Future, The Power of Love, Ajá. y el que hizo la canción de Ghostbusters. Resulta y sucede Oh, que el que hizo la canción de, de Back Back to to the the Future. Future, ajá, le dijeron que si quería hacer la canción de Ghostbusters, pero él dijo que no, que ya tenía, pues, ya estaba Ya tengo trabajando en la... business. Exacto. Llamaron a otro y pues cuando salió la canción de Ghostbusters, eh, Plagio. sí, se decía que era un plagio, que le habían robado ideas y no sé qué, y Peleando se por un estuvieron largo tiempo. peleando durante 10 años en una corte hasta que finalmente, pues, las Se productoras demostró de ya, que no, ni Maire. no, y las productoras ya se cansaron y llegaron, pues a un acuerdo. Sí, 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 porque 10 años sin resolver nada no es factible para nadie. Son casos que se dan en la música, ¿verdad? Eh, También, bueno, avanzando un poco también la parte de los años 2010 en adelante, esa última, la pasada década, y también mencionamos el éxito que tuvo el Fao con canciones como I'm Sexy and I Know It, y em, Party Rock, que fue la otra. Party Rock, Sí. Sorry for Party, Sorry for Party Rock and Roll. sí, Ajá. esos éxitos que rompieron, no fueron muchas canciones, pero fueron éxitos que, como dice Juan, salían y salían y salían y pues, se vendían como pan caliente. Y se repetía un montón en la radio. Que Recordemos curiosamente Redfoot, que es el de pelo tipo afro que se ve en los videos, es correcto. el tío del mae que aparece ahí al lado. Son de esas familias que uno dice, mira, son tan extensas que el tío prácticamente parece el hermano o el primo del otro cantante. Y ya después por temas de propiedad del grupo, de las canciones, se separaron, entonces uno los dos se hicieron solistas, uno tuvo más repercusión, que fue Redfoot, por la parte de la fama que Redfoot, de tenía. hecho, ya él tenía fama porque él era famoso por ser DJ. De hecho fue, digamos, el grupo este, no me sé el nombre, eh, el Era un grupo, fao. es, el grupo de ellos fue más un experimento, como ver qué se puede, pero digamos, él ya tenía una fama de DJ, de hecho, antes De formar el pertenecer al grupo. grupo, exactamente. Pero llegaron a romperlo en parte también de los queridos años 2010, la 2010 ahí época en de los adelante. 2010, Entonces también exactamente. surgieron otros temas. Eso Mm. a nivel de música estadounidense. También otros cantantes como Ed Sheeran, Maroon 5. Ya solistas en sí que también agarraron bastante fuerza. em, Otros que ya venían con otras canciones. Y también pongamos Madonna, Lady Gaga. Varios cantantes que llegaron a formarse un nombre hoy en día. Taylor Swift. No olvidemos también gente que venía desde hace bastante tiempo, en los 90 iniciando y toda la cuestión, ahí hasta que los 2000, luego 2010, pongamos gente. Eminem, que hoy en día Eminem, se me olvidó hablar, Eminem, una eminencia. En el, el tema del rap, una eminencia. Yo creo que para mí el sí, único cantante blanco
que realmente sí fue aceptado por anteriormente la comunidad afroamericana, por los negros que decían que obviamente tomaron el rap De hecho, como suyo cuando, y sí, llegado exactamente, Eminem y cuando Eminem, demostró que una persona puede ser aclamada por amar al arte que hacía, porque Eminem en sus inicios era una bestia y también sigue siendo una bestia, pero sacó temas que hoy en día o una canción no se les permitiría. Más en Estados no, Unidos con el tema. de hecho, ya para los tiempos de Eminem, habían versiones de radio, así que estaban censuradas las palabras. Eh, pero sí, digamos, Eminem es un caso también interesante porque él es rechazado por la comunidad afroamericana porque decían que un blanco No no podía podía manejar el rapear. rap. Exactamente, pues se demostró lo contrario y yo creo que eso se terminó de separar cuando Dr. Dre fue el que lo Fue el amparó, que lo ¿verdad? apadrinó. Exactamente. Eh, Volviendo a los 2000 me recuerdo también de Katy Perry, que Ujú, sacó varias canciones que fueron éxitos. De hecho, yo creo que ha tenido muchos éxitos, digamos, seguidos, claro. acumulados. No sé el día de hoy si seguirá en la Ya música, ya no es lo de antes. Se puede decir que ya también uno baja pero su sí nivel, tuvo pero su auge fue durante los 2010, ¿verdad? eso se puede decir por la parte norteamericana Norteamericana, y también correcto. aquí en la parte latinoamericana que abarca desde México hasta Argentina. Un saludo a los mexicanos y a los argentinos que nos estén escuchando. Eh, Hubo también el auge de lo que fue el reggaetón, no solamente la parte de banda clásica con salsa, el merengue, eh, mambo, etcétera, etcétera. También nació el reggaetón, el famoso reggaetón, que eran letras románticas, pero con tones de salsa, de baile, con un ritmo que a uno no era normal, no eran No, tonadas no, de clásicas hecho, de percusión para que uno bailar, sino también era un tono más eh, moderno, le daba la modernidad, que también ahí parte de la tecnología influyó en la parte de las nuevas disqueras, que en Latinoamérica, todo lo que es Latinoamérica, hay que admitirlo gente, a nivel de tecnología llega después que en Estados Unidos o Inglaterra o mundos del primer mundo. Entonces al final nosotros empezamos a sacar nuestro propio género musical desde hace rato y el reggaetón fue un nacimiento que hasta hoy en día llegó a evolucionar, que antes se romantizaba, era bonito, tenía una tecnología, una tonada diferente, pero ya hoy en día la evolución, ya después del reggaetón, es lo que hoy en día se conoce y es muy conocido, muy sonado, ese famoso trap con cantantes como ya el mencionado Daddy Yankee, que lo llevaron a otro extremo, personas como que no los quiero nombrar, no tengo una rivalidad por ciertas otras cuestiones personales por el género de música, no es de mi preferencia, pero voy a poner así grupos musicales como ejemplos, don Juan, mm, de reggaetón, pues estaba Tito el Bambino, estaba Don Omar, bueno, ejemplos del reggaetón de los 2000, ¿verdad? Eh, Estuvo, bueno, Tito el Bambino, Wisin y Yandel, Bad Bunny, ahora Bad que Bunny, Bad bueno, Bad Bunny Bunny, ya es más el sí, trap, de género pero trap, Bad Bunny, digamos, viene sobre esa corriente anterior, ¿verdad? Sí, cantantes de este estilo, que digamos, bueno, como le decíamos anteriormente, pues el reggaetón es como el primer género latinoamericano que se puede exportar a otras partes, ¿verdad? No solo de habla hispana. y que generó Sí, repercusión exactamente. internacionalmente. Y bueno, pues anécdota interesante, al principio ni las productoras sabían cómo ponerle, no se le llamó, o no se le tenía muy claro el concepto de qué era, ¿verdad? Se llevó a dar un montón de nombres hasta que por un momento se le consideró llamar género urbano, pero ya fue en el tiempo de los 2002, 2003 que ya se le considera como reggaetón. Y pues bueno, pues hablando de reggaetón, me propongo, si hablamos del reggae y de esa pequeña isla llamada Jamaica. Yo creo que por tiempo tendríamos que hacer una segunda entrega de lo que sería la música en nuestro querido podcast. Entonces, para Correcto. dejarlo, también expandir ciertos detalles y anécdotas del rock,
nos dejamos a bandas en la primera entrega que se hizo en directo, a bandas de rock, de hard rock y metálica de lado, con temas y historias importantes como bien son el querido Iron Maiden y su historia, también gente tomar temas clásicos un poco más pasados como el blues y el jazz, que también inspiraron a muchos de las músicas de los géneros de hoy en día, y también exportar, terminar con la historia muy importante que también nació y que generó impacto en los 80, 90, el reggae, con su exponente más fuerte, que para mí es el más fuerte, el primero y más fuerte, Bob Marley. em, y también terminar con lo que es ciertas repercusiones de la música, tal vez la de hoy en día, y los que también se ha prostituido para mandar mensajes de lo que son agresivos y ciertos tonos que bien se ven en nuestra realidad, pero que puede ser que puede cambiar en un futuro. Entonces, todavía tenemos temas de que hablar en la parte de entretenimiento, combinar y no dejar de lado que muchas de estas tonadas y muchos de estos artistas hoy en día se conocieron mediante los avances de la tecnología que influyeron a la música, a llevarlos a otros niveles, a otros países y darse a conocer no solamente a ellos, sino a sus géneros y a los mensajes que muchos de ellos querían transmitir. Entonces, de la tecnología, como dijimos, diría, diría el profesor Jonathan, está en todas partes. Entonces, de don Juan, unas últimas palabras. No, ya, despedir el programa. Bueno, pues queremos dar un pequeño anuncio y es que tenemos temas, queremos volver otra vez a la serie de juegos icónicos. Lo que pasa es que nos falta el tercer integrante, porque queremos hablar de Yakuza, que también ha jugado Yakuza y que Yakuza pues tiene un trasfondo ahí de sociedad japonesa que hay que explicar, y yo creo que él y yo lo explicaremos de forma. También queremos abarcar la historia en Nintendo, tendremos que estar con él y pues bueno, retomar otras sagas de juegos que Adrián y yo pues sí somos un poco más Conocedores. conocedores. También traer Correcto. gente que, como hemos dicho, queremos traer a personas, a conocedores de la parte de la tecnología, de la carrera, de programas, de sistemas, de análisis, expandir la parte para que también los conocedores de esta carrera de la ingeniería y la tecnología puedan explicar los temas. Ya tenemos ciertos, como lo dijimos en el podcast pasado, hablar de la historia de uno de los sistemas también más grandes y rivales de Microsoft, que es Linux, y el movimiento detrás de él, otros temas, y seguir abarcando. Y nada más queda que en el tema de que lo que es el entretenimiento, seguir y esperar la segunda parte del especial de música que tenemos preparado, seguir con esta historia, seguir con esta plática y nada más, seguir creciendo a nivel de contenido porque tenemos bastante que hablar y de lo que podemos comentar. Entonces, para ir despidiéndonos, como se dejó y está patentizada por mí, por su servidor, don Adrián Matute, la querida frase para cerrar el tema sería: los vemos en las estrellas y